¿Sabías del misterio del paso Dyatlov? Parte 1. El inicio de la expedición. En enero de 1959, en plena época de la Guerra Fría, un grupo de 10 jóvenes del Instituto Politécnico de los Urales, en Sverdlovsk, hoy Ekaterimburgo, decidió emprender una expedición de esquí de alta montaña. El objetivo era completar una travesía en los montes Urales del norte, en la región de Ibdel, para alcanzar la montaña Otorten. El trayecto era de la llamada categoría 3 de dificultad, la más alta en ese entonces, lo que representaba un gran reto incluso para excursionistas experimentados. El grupo estaba liderado por Igor Dyatlov, un estudiante de ingeniería de 23 años, reconocido por su disciplina, organización y experiencia en actividades al aire libre. Lo acompañaban otros 8 hombres y 2 mujeres, todos jóvenes con preparación en deportes extremos: Zinaida Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Rustem Slobodin, Nikolai Tibeauxbrignoye, Semyon Zolotaryov, Alexander Kolevatov, Yuri Krivonischenko, Yuri Dorosenko, Yuri Yudin y Nikolai Dyatlov, sin parentesco con Igor. El 25 de enero tomaron un tren hasta Ibdel, el último poblado con acceso ferroviario en esa región remota. Desde allí se trasladaron en camión hasta un asentamiento maderero, y luego en trineos tirados por caballos hasta Vizay, el último pueblo habitado antes de internarse en la zona montañosa. El 27 de enero comenzó formalmente la travesía a pie y con esquís. Los jóvenes llevaban consigo ropa de invierno, esquís, tiendas de campaña, provisiones, un hornillo portátil y un diario donde registraban cada día su recorrido. También tenían una cámara fotográfica con la que captaron imágenes que más tarde servirían como evidencia clave para reconstruir sus últimos momentos. Al principio, el viaje avanzó con normalidad. Según las notas y fotografías, el grupo estaba de buen ánimo, cantaban, reían, posaban para la cámara y hacían bromas. Sin embargo, las condiciones climáticas se volvieron rápidamente hostiles. La temperatura bajó hasta 30 grados C, acompañada de fuertes vientos y nevadas que reducían la visibilidad. El 28 de enero, el primero en retirarse fue Yuri Yudin, que sufría de problemas de salud crónicos, reumatismo y dolores intestinales. Incapaz de continuar, se despidió de sus compañeros y regresó a Vizay. Aquella decisión lo convirtió, sin saberlo, en el único sobreviviente del grupo. El resto de los 9 montañistas continuó hacia el norte, siguiendo el río Auspia. Sus diarios muestran que, pese a las dificultades, mantenían el entusiasmo. El 31 de enero acamparon en el límite del bosque, cerca de la base de la montaña Kolatsiatl, cuyo nombre en lengua mansi significa montaña de los muertos. Los pueblos indígenas de la región consideraban aquel lugar maldito y evitaban pasar por él. Al día siguiente, el 1 de febrero, decidieron ascender hacia las laderas de Kolatsiatl, probablemente para atravesar la montaña en dirección a Otorten. Sin embargo, el mal tiempo los desvió de la ruta prevista. En lugar de descender hacia un valle protegido, instalaron su tienda en la ladera expuesta de la montaña, donde quedarían a merced de la tormenta. Esa sería la última noche que pasarían con vida. Parte 2. El hallazgo de la tienda y el inicio del misterio. El grupo de Igor Dyatlov había planeado enviar un telegrama al Club Deportivo de Sverdlovsk el 12 de febrero de 1959, confirmando su llegada a Vizay tras completar la travesía. Cuando ese día pasó sin noticias, nadie se alarmó de inmediato. En expediciones de esta dificultad, era normal sufrir retrasos por el mal tiempo o por desvíos en la ruta. Sin embargo, cuando pasaron varios días más sin señal alguna del grupo, familiares y compañeros comenzaron a presionar a las autoridades para iniciar una búsqueda. La operación de rescate empezó el 20 de febrero, más de una semana después de la fecha prevista de regreso. Participaron voluntarios, estudiantes, militares y helicópteros enviados por el gobierno soviético. El 25 de febrero, los rescatistas localizaron finalmente la tienda del grupo en la ladera de la montaña Kolatsiatl. Lo que encontraron allí desató uno de los mayores enigmas de la historia moderna. La tienda estaba semienterrada en la nieve, pero claramente reconocible. En su interior permanecían intactos los sacos de dormir, la ropa de abrigo, botas, provisiones, utensilios de cocina e incluso diarios personales y cámaras fotográficas. Parecía como si los excursionistas hubieran salido de manera apresurada y nunca hubieran regresado.
La evidencia más inquietante era que la tienda había sido cortada desde adentro con un cuchillo. No había huellas de que alguien la hubiera abierto normalmente. Esto sugería que los jóvenes habían decidido escapar con urgencia, desgarrando la tela desde el interior. A pesar de las temperaturas extremas de 30 grados C y la ventisca que azotaba la ladera esa noche. Alrededor de la tienda se hallaron huellas humanas en la nieve, sorprendentemente claras, ya que la ventisca aún no había cubierto esa zona. Las marcas mostraban que al menos 8 o 9 personas habían caminado alejándose del campamento en dirección al bosque cercano, a unos 1,5 km de distancia. Lo desconcertante era que algunas huellas pertenecían a pies descalzos, otras a personas que solo llevaban un calcetín, y algunas parecían de gente en medias o con calzado improvisado. Nada indicaba una estampida desordenada, más bien se trataba de una retirada controlada, pero en condiciones completamente inadecuadas para el clima. Siguiendo las huellas, los rescatistas llegaron al límite del bosque, donde encontraron el primer escenario macabro. Bajo un gran pino, junto a los restos de una pequeña fogata, yacían los cuerpos de Yuri Dorosenko y Yuri Krivonischenko. Estaban semidesnudos, solo en ropa interior ligera, sin chaquetas ni botas, lo que indicaba que habían intentado encender un fuego para sobrevivir, pero murieron de hipotermia. Las ramas del pino estaban rotas hasta 5 metros de altura, como si alguien hubiera intentado trepar para buscar refugio o ramas secas para la fogata. A unos 300 metros de distancia del árbol, en dirección a la tienda, encontraron el cuerpo de Igor Dyatlov, boca arriba, con una rama en la mano, como si hubiera intentado regresar al campamento. Más adelante apareció Zinaida Kolmogorova, también orientada hacia la tienda, cubierta parcialmente de nieve. Y a 180 metros de ella hallaron a Rustem Slobodin, con señales de haber sufrido un fuerte golpe en el cráneo, aunque los médicos determinaron que la herida por sí sola no era mortal. Con esto ya sumaban 5 cadáveres, todos en un estado compatible con hipotermia, aunque con heridas inexplicables en algunos casos. Sin embargo, faltaban 4 excursionistas, y no fue hasta 2 meses después, en mayo de 1959, cuando la nieve comenzó a derretirse, que los rescatistas encontraron el resto. En un barranco a 75 metros del bosque, parcialmente cubiertos por más de 3 metros de nieve, estaban los cuerpos de Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Nikolai Tibeauxbrignoye y Semyon Zolotaryov. La escena era aún más extraña y aterradora. Dubinina carecía de lengua, ojos y parte de los tejidos blandos del rostro. Tibeauxbrignoye tenía una fractura masiva en el cráneo. Zolotaryov y Dubinina mostraban fracturas múltiples en las costillas, comparables a las de un accidente de tráfico. Sin embargo, ninguno presentaba heridas externas que explicaran semejante daño, la piel estaba intacta. Además, la ropa de algunos mostraba niveles elevados de radiación. Estos hallazgos alimentaron rápidamente teorías sobre experimentos militares secretos, armas desconocidas o fenómenos paranormales. Lo más desconcertante es que no había señales de lucha con otras personas, ni huellas de animales, ni rastros de avalancha evidentes en el lugar de la tienda. La causa de la huida desesperada y de las lesiones mortales seguía sin tener una explicación clara. Parte 3. Autopsias, pruebas forenses y desconcertantes hallazgos. Tras el hallazgo de los 9 cuerpos en diferentes momentos entre febrero y mayo de 1959, las autoridades soviéticas ordenaron la realización de autopsias detalladas a cada uno de los excursionistas. Los resultados, lejos de resolver el caso, lo convirtieron en un misterio aún mayor. Primeras 5 autopsias. Los primeros cadáveres en ser examinados fueron los de Dorosenko, Krivonischenko, Dyatlov, Kolmogorova y Slobodin. En general, presentaban signos de hipotermia severa, como edemas pulmonares y congelación. Algunos tenían lesiones menores, abrasiones en brazos y rostro, hematomas superficiales, piel enrojecida en zonas expuestas. Lo más extraño fue el caso de Rustem Slobodin, quien tenía una fractura en el cráneo de unos 6 cm. Sin embargo, los médicos concluyeron que la herida por sí sola no habría sido mortal, parecía más bien el resultado de una caída fuerte. Los forenses clasificaron estas muertes como exposición al frío y hipotermia, lo que encajaba con la falta de ropa y las condiciones extremas. Pero los detalles no cuadraban del todo,
¿Por qué habían abandonado la tienda sin calzado ni chaquetas, si dentro tenían todo lo necesario para sobrevivir? Los 4 cuerpos hallados en mayo. La segunda tanda de autopsias fue mucho más perturbadora. En el barranco cubierto de nieve estaban Dubinina, Zolotaryov, Tibeaux-Brignolle y Kolevatov. Nikolai Tibeaux-Brignolle, fractura fatal en el cráneo, comparable a la de un accidente automovilístico. Lyudmila Dubinina, múltiples fracturas en las costillas, hemorragia interna masiva y la ausencia completa de lengua, ojos y tejido blando facial. Los médicos indicaron que estas mutilaciones probablemente ocurrieron después de la muerte, como resultado de la descomposición y la acción de animales, aunque no todos estaban convencidos. Semyon Zolotaryov, graves fracturas en las costillas del lado derecho, que causaron daño mortal a órganos internos. Sin embargo, la piel y músculos externos estaban intactos, lo cual resultaba anómalo. Alexander Kolevatov, menos traumatismos visibles, pero con signos de hipotermia y descomposición avanzada. El informe médico oficial describió estas lesiones como producto de una fuerza externa de gran magnitud, similar a la de un accidente de tráfico o una onda expansiva. Pero no había rastro de explosión, impacto de rocas ni avalancha visible en la zona. Microscopio el detalle de la radiación. Otra pieza clave del rompecabezas apareció cuando algunos fragmentos de ropa fueron analizados y mostraron niveles elevados de radiación. En especial, una chaqueta perteneciente a Krivonischenko y pantalones de Dubinina. Esto generó sospechas inmediatas. ¿Habían estado los excursionistas en contacto con material radiactivo antes del viaje, o se habían visto expuestos a pruebas militares secretas en esa región? El hecho de que el área del paso Diatlov estuviera cerca de zonas de entrenamiento militar y pruebas de armamento soviético alimentó rumores sobre una posible cobertura oficial. Sin embargo, los archivos fueron clasificados y durante décadas la información permaneció bajo secreto. Balanza la conclusión oficial, 1959. La investigación estatal concluyó en mayo de 1959 con una frase ambigua. Los excursionistas murieron a causa de una fuerza natural poderosa y desconocida. Esa fue toda la explicación oficial. Ningún detalle adicional. No se mencionó avalancha, animales, ni intervención humana. Solo un misterio sin resolver. Los familiares de las víctimas quedaron insatisfechos, y los rumores se multiplicaron, desde experimentos militares hasta encuentros con fenómenos paranormales o incluso con ovnis, ya que varios testigos reportaron luces extrañas en el cielo la noche de la tragedia. El caso fue cerrado abruptamente, y los documentos permanecieron archivados y clasificados durante más de 3 décadas. Parte 4. Teorías sobre lo ocurrido en el paso Diatlov. El informe oficial de 1959 hablaba únicamente de una fuerza natural poderosa y desconocida. Desde entonces, el vacío de respuestas ha dado lugar a un sinfín de teorías, algunas racionales y otras cercanas a lo sobrenatural. 1. Avalancha. Es la teoría más citada por investigadores soviéticos en los años posteriores. A favor. La tienda estaba en una ladera inclinada, lo que hace posible que un pequeño desprendimiento de nieve asustara a los excursionistas. Explicaría la huida apresurada y el hecho de que cortaran la tienda desde dentro. En contra, no se encontraron rastros claros de avalancha en el lugar, ni árboles derribados, ni acumulaciones masivas de nieve. La inclinación de la pendiente era relativamente baja para una avalancha grande. Si hubiera ocurrido, la nieve habría arrastrado y sepultado la tienda, pero estaba parcialmente erguida. Las fracturas masivas en los cuerpos no concuerdan con un deslizamiento pequeño. Hoy algunos científicos defienden una variante, una avalancha en losa, en la que una capa de nieve se desprende como un bloque. Esto podría causar heridas graves y obligar al grupo a escapar. Sin embargo, no todos los expertos coinciden. 2. Experimentos militares secretos. En los años 50, los Urales eran zona de pruebas de armas soviéticas, incluyendo explosivos y proyectiles experimentales. A favor. Niveles de radiación en la ropa de algunos cuerpos. Reportes de luces extrañas en el cielo esa misma noche, vistas por testigos en pueblos cercanos. Lesiones internas comparables a las de una onda expansiva. La rapidez con que se cerró la investigación y la clasificación de archivos refuerzan la idea de encubrimiento.
En contra, ninguna evidencia clara de explosiones en el lugar. La radiación pudo deberse a que algunos excursionistas trabajaban en la industria nuclear antes del viaje. Si fue un experimento secreto, ¿por qué no se recuperaron los cuerpos en silencio? 3. Fenómeno ovni. Popularizada en los años 70 y 80, tras la apertura parcial de documentos. A favor. Las luces en el cielo coinciden con relatos de testigos. Explicaría la huida repentina y el terror colectivo. La mutilación facial de Dubinina fue interpretada como posible interacción con algo no humano. En contra, no existen pruebas físicas de actividad extraterrestre. Puede confundirse con pruebas militares de bengalas o misiles. 4. Teoría del infrasonido. Propuesta por el investigador Danny Eichar en 2013. Sugiere que los vientos huracanados alrededor de la montaña Colatziacal pudieron generar ondas de infrasonido, frecuencias inaudibles para el oído humano, que provocan en algunas personas sensaciones de pánico, desorientación y paranoia. A favor. Podría explicar por qué salieron de la tienda de manera aparentemente irracional. No requiere intervención externa. En contra, no explica las lesiones graves en los cuerpos. Ninguna prueba definitiva demuestra que el viento causara pánico tan extremo. 5. Ataque de animales salvajes. Algunos sugieren lobos o un oso. A favor. Justificaría que salieran corriendo de la tienda. En contra, no había huellas de animales. Ningún cuerpo presentaba mordeduras ni desgarramientos típicos. 6. Conflicto con los Mansi, pueblo indígena local. Otra hipótesis fue que los excursionistas fueron atacados por los nativos Mansi, al considerar que habían profanado un territorio sagrado. A favor. El nombre de la montaña, Colatziacal, significa montaña de los muertos en Mansi. Algunos cuerpos mostraban golpes fuertes. En contra, no se hallaron huellas de otras personas. Los Mansi participaron activamente en la búsqueda y negaron hostilidad. 7. Hipótesis psicológicas. Algunos investigadores plantean que la hipotermia pudo inducir alucinaciones y comportamientos extraños, como el fenómeno del desnudamiento paradójico, donde las víctimas sienten calor y se quitan la ropa. A favor. Podría explicar por qué algunos estaban semidesnudos. En contra, no explica las lesiones graves y la lengua arrancada. 8. Teoría electromagnética. Algunos científicos han sugerido que una tormenta geomagnética pudo haber alterado la mente y el comportamiento de los excursionistas. A favor. Podría relacionarse con luces en el cielo. En contra, no existen pruebas directas. Hasta hoy, ninguna teoría ha logrado resolver todos los elementos del caso: la huida apresurada, las lesiones fatales, la mutilación de algunos cuerpos, la radiación y el silencio oficial. Parte 5. Reapertura, conclusiones modernas y legado del caso. Durante más de 3 décadas, el caso permaneció en silencio, enterrado en los archivos soviéticos. No fue hasta finales de los años 80 y 90, tras la caída de la URSS, que documentos oficiales comenzaron a filtrarse y el misterio del paso Dyatlov salió a la luz internacional. Libros, documentales y nuevas investigaciones avivaron el debate, haciendo que este suceso pasara de ser una tragedia local a convertirse en una de las mayores incógnitas del siglo XX. Reapertura en 2019. En febrero de 2019, la Fiscalía de la Federación Rusa reabrió oficialmente la investigación. El objetivo era aplicar métodos científicos modernos y descartar rumores de conspiración. Se revisaron más de 70 hipótesis diferentes. Finalmente, los fiscales limitaron el caso a 3 posibles escenarios: avalancha, huracán de nieve o avalancha en losa. En 2020, el informe final declaró que la avalancha en losa era la explicación más plausible. Una masa de nieve se habría desprendido silenciosamente y caído sobre la tienda. Los excursionistas, heridos y desorientados, habrían huido en plena noche para evitar un nuevo desprendimiento. La falta de ropa y el frío extremo hicieron el resto. Críticas a las conclusiones.
Muchos expertos e investigadores independientes criticaron estas conclusiones por ser simplistas y no explicar todos los detalles. La ausencia de huellas de avalancha en el terreno. Las lesiones internas sin daño externo en algunos cuerpos. Los restos de radiación en la ropa. Las mutilaciones faciales y la desaparición de la lengua de Dubinina. Algunos sostienen que las autoridades modernas, al igual que en 1959, buscaron un cierre rápido y racional, sin entrar en explicaciones que pudieran incomodar políticamente, como pruebas militares secretas. El enigma continúa. Hoy en día, el caso Dyatlov es objeto de decenas de documentales, libros, podcasts y teorías en Internet. Para muchos, simboliza la lucha entre la razón científica y lo inexplicable. El paso donde ocurrió la tragedia fue renombrado oficialmente como Paso Dyatlov en honor al líder del grupo, y cada año excursionistas, periodistas y curiosos visitan la zona buscando respuestas. A más de 6 décadas de la tragedia, el misterio sigue vivo. ¿Fue realmente una avalancha silenciosa? ¿Un experimento militar encubierto? ¿O algo que va más allá de lo que podemos explicar? Lo único seguro es que los 9 jóvenes perdieron la vida en condiciones aterradoras, dejando tras de sí una de las historias más inquietantes de la historia moderna.